Buenas tardes, apreciados alumnos de derechos intelectuales o derechos del autor. Hoy nos corresponde desarrollar la bolilla 4, que viene a ser contenido moral del derecho del autor. Es una bolilla bastante corta, en donde vamos entrando a realmente a desarrollar lo que viene a ser los derechos del autor. Y habíamos dicho en otras clases, como en manera de introducción, que el derecho del autor tiene dos contenidos, un contenido moral y otro contenido patrimonial. El contenido moral, que es un derecho personalísimo del autor, y el contenido patrimonial, que viene a ser el aspecto pecuniario, es el beneficio económico que todo autor o creador de una obra científica, artística o literaria obtiene con la venta de su obra, ¿verdad? Ese derecho patrimonial dura durante toda la vida del autor, más 70 años después de su muerte, que se transfiere, por supuesto, a sus herederos. Transcurrido esos 70 años, pasa a dominio público, o sea, a dominio del Estado, a entidades que se encargan del fomento justamente de la cultura. Bueno, en el aspecto moral vamos a ver entre sus varias características la perpetuidad. Una de sus características es que es perpetuo. Solamente el contenido patrimonial dura justamente lo que les había dicho. Eso está establecido en nuestra legislación vigente. Pero el contenido moral es perpetuo. O sea, eso no tiene un, un cierto límite de duración, porque se refiere a cualidades morales y estrictamente personales del autor. Habíamos dicho también en otras clases de que en el derecho del autor son considerados también como derechos reales, pero es diferente a cualquier otro derecho real. Por ejemplo, y habíamos dado el ejemplo de un inmueble, por ejemplo, ¿verdad? La persona que vende un inmueble, desde el momento de la venta, se desprende totalmente de dicho inmueble. Sin embargo, en los derechos del autor, por el aspecto moral que tiene, siempre hay una dependencia, digamos, hacia el derecho del autor. El autor no es que pierde la titularidad de la obra, sino que solamente está vendiendo su contenido patrimonial. Bueno, y justamente el contenido moral, como les dije, tiene un carácter personalísimo que se le reconoce al autor. También tuvo varias denominaciones con el transcurrir del tiempo. Algunos lo definieron como derecho personal, otro derecho de paternidad. eh, Tuvieron siempre sus críticas estas denominaciones, pero la característica, o sea, la denominación principal que tiene es la de derecho moral, como les había manifestado. Característica: es absoluto y perpetuo. Perpetuo, como les dije, que en el derecho del autor lo que tiene una limitación en el tiempo es solamente el contenido patrimonial de la obra. Durante toda la vida del autor, más 70 años después de su muerte. Sin embargo, el contenido moral, gracias al contenido moral, es perpetuo, ¿verdad? Dura siempre. Y les voy a dar un ejemplo práctico. Aunque una persona transfiera su obra a otra persona, el nuevo propietario del contenido patrimonial de esa obra no puede modificarla
no puede mucho menos cambiarle el nombre del autor, porque si no estaría cometiendo hechos punibles. Por el contenido moral que tiene los derechos del autor, esa parte es perpetuo y tampoco puede sufrir ninguna variación. Otra de las características es inalienable. En toda cesión, en toda venta de los derechos del autor, lo que se vende, lo que se transfiere es solamente el contenido patrimonial. Por eso, dentro del contenido, o sea, una de las características del derecho moral del autor es que es inalienable. Otra de las características es imprescriptible. No se puede adquirir el contenido moral del derecho del autor por esta vía, por el transcurso del tiempo, o sea, por usucapión. Es inembargable, también es inembargable porque el contenido moral, ya dijimos y repetimos varias veces en esta bolilla, no tiene un contenido, no hay un contenido patrimonial, ¿verdad? Entonces, por ese motivo, es inembargable. También es irrenunciable, es otra de sus características. ¿Por qué es irrenunciable? Porque una vez que el autor crea una obra, le pone un nombre y, y también su nombre a esa obra, ya en ningún caso él puede renunciar a su obra. Amplitud del derecho del autor. ¿Verdad? Derecho a la divulgación de la obra. Bueno, ¿y qué es la divulgación de la obra? La divulgación de la obra viene a ser la publicación propiamente de la obra. ¿Desde qué momento el público consumidor tiene conocimiento de una obra? Es desde el momento en que se publica dicho material. Si no se publica esa obra, continúa, esa obra es inédita, nunca llegó al público consumidor. Derecho a la paternidad de la obra. Bueno, el derecho es la obligación, dice que el nombre del autor de la obra aparezca. Es el derecho que tiene el autor que su nombre aparezca en la obra. Ese es el derecho a paternidad de la obra. Vamos a suponer el material, el autor de derechos intelectuales que nosotros usamos del material, su nombre es Alejandro Ortiz Pierpaoli, ¿verdad? No porque él venda toda su obra, una edición completa, el que adquirió esa obra no podrá cambiarle de nombre a la obra, ¿verdad? Ese es el derecho de paternidad que tiene el autor. Nunca nadie, ni después de su muerte, puede cambiar su nombre, puede cambiar de nombre del autor y mucho menos modificar la obra. Derecho a la integridad. Derecho a la integridad de la obra. Esta característica nos habla que nadie puede, como dijimos, modificar el contenido de una obra, porque si no se estaría cometiendo un hecho punible conocido como plagio, que tiene una pena privativa de libertad hasta 3 años y multa, dice nuestro ordenamiento jurídico penal vigente. O sea que por esta característica, derecho a la integridad, dice, es la facultad que tiene el autor de oponerse a cualquier modificación que pueda sufrir su obra. Nadie puede modificar el contenido de una obra. A pesar de que haya comprado toda una obra, toda una edición, ¿verdad? Lo que está, esta persona lo que está adquiriendo es solamente el contenido patrimonial, no así por este contenido, por esta característica de integridad de la obra, por este derecho de integridad, no puede modificar esa obra. Derecho a modificar la obra. Claro que el autor
el derecho pues es dinámico, es cambiante, siempre va sufriendo modificaciones con el transcurso del tiempo, con la entrada, con la entrada de vigencia de una nueva ley. Por su dinamismo, el autor de una obra puede constantemente modificar la obra, eh, puede ir modificando la obra y, digamos, actualizando dicha obra. Derecho de arrepentimiento consiste en la atribución que tiene el autor de, inclusive hasta después de su publicación, de, de arrepentirse de haber publicado y sacar nuevamente del comercio dicha obra. Vamos a suponer que vendió toda una edición y que posteriormente, ya cuando se agotaron estas ediciones y tiene que volver a poner eh, al consumo del público, ¿verdad? Se arrepienta y entonces saca del comercio. Esas son las características, o sea, son la amplitud del derecho de autor, los derechos del contenido moral del derecho del autor. Contrato de traducción. El contrato de traducción es la facultad que tiene eh, una persona a quien se le lleva el nombre de traductor de, eh, como su nombre lo indica, de traducir una obra a otro idioma distinto al del autor originario, ¿verdad? Nuestra ley también le reconoce derechos al traductor, pero tampoco tiene la facultad de modificar, a pesar que está pasando a otro idioma, tiene que ser exactamente como está la obra en su origen, en su idioma originario. Bueno, con esto termina nuestra bolilla 4, como les dije, una bolilla corta. Eh, a tener en cuenta, queridos alumnos, de que el contenido moral, las características, es perpetuo, es inalienable, ¿verdad? Es perpetuo porque dura eternamente, es inalienable porque lo que se transfiere, lo que se vende es el contenido patrimonial, no así el contenido moral. Por eso habíamos dicho que nuestra disciplina es diferente a otros derechos, perdón, nuestro derecho del autor es diferente a otros derechos reales por su doble contenido, el contenido moral y el contenido patrimonial. Buenas tardes. Vamos a enviar también algunos trabajitos con relación a esta nuestra unidad 4 para que podamos un poco controlar nuestra asistencia. Muchas gracias.